Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchas. Vamos a continuar con un estudio específicamente contra la apertura inglesa. O sea, cuando nos juegan C4, el negro tiene que tener una respuesta. Ya sabemos de antemano que esta respuesta tiene que tener una justificación teórica. No podemos jugar cualquier cosa. Ahora, el estudio presente apunta a una de las líneas específicas que juega Lenier Domínguez. El tema es el siguiente. Lenier Domínguez se pone con una posición específica contra el C4, pero existe previamente una opción de las blancas a desviar esa línea, con lo cual nos obliga a entrar primeramente en esa línea para poder posteriormente llegar a la otra posición que buscamos. Fíjense la coherencia y la parte importante de esto. No puedo estudiar una línea y decir, ojalá que mi rival no me la juegue porque no estoy preparado". O sea, no puedo dejar esto a la improvisación. Si yo busco una línea específica, necesito ir revisando las posibilidades que mi rival tiene durante, ¿cierto?, el trayecto de una partida para poder llegar a esa línea o en su defecto desviarse. No podemos controlarlo todo, eso lo tenemos claro, pero sí tenemos que tener un esfuerzo, hacer un esfuerzo grande en el sentido de poder tratar de abarcar lo que más podamos. En ese aspecto vamos a ver esta primera instancia, 5 partidas. Vamos a comenzar con la primera partida como ejemplo. Con estos 5 ejemplos de esta línea específica con dama B6 contra la inglesa, vamos a ver cómo Lenier Domínguez se coloca frente a este tipo de posición. Con la idea, obviamente, que nos vayamos acercando a la apertura, podamos entender de qué se trata y el día de mañana poder extrapolar este conocimiento a las partidas propias, ¿cierto? Una vez que tengamos este conocimiento básico ya dentro de parte de nuestro ya repertorio, vamos a poder aspirar, ¿cierto?, a jugar la segunda línea que es la juega Lenier Domínguez, que es una derivación posible en el caso puntual que la blanca no juegue en D4. Listo, vamos. Primera partida entonces, Jesús Nogueira contra Lenier Domínguez. Esto se jugó en el Memorial Torre Repeto, ¿cierto?, el año 2007. El blanco, como una inglesa, como todo el mundo sabe, parte con C4. C4, C5, caballo F3, caballo C6. El estudio que nosotros vamos a hacer con respecto a la otra posición de Lenier Domínguez es cuando el blanco no hace el D4 directo. O sea, si las blancas juegan caballo C3, el negro va a jugar E5. Si las blancas hacen acá, el negro va a hacer E5. El negro posteriormente se va a colocar con G3, con alfil G7, con D6, con el caballo acá, con H6, con alfil A6. Hay posiciones que el negro juega 5, torre B8. Se juegan con todas las casillas negras. Es una posición bastante particular porque todas las casillas están negras. Uno podría decir en primera instancia que parece que no fuera un movimiento muy correcto a nivel posicional por dejar cierto estas 2 casillas. Pero lo importante acá es lo siguiente, que uno de los conceptos estratégicos determinantes para poder ejercer un ataque de flanco, para poder realizar un ataque de flanco, necesito que el centro esté cerrado o en su defecto controlado. Eso más o menos lo que apunta un poquito esta idea, de bloquear el centro, de cierta manera evitar que las blancas se liberen a través de los movimientos liberadores, ¿cierto? Como D4 posteriormente. Ahora, esta es la opción que vamos a estudiar posteriormente. La pregunta que nos viene ahora con respecto a esta línea, ¿qué pasa si el blanco juega de forma rápida D4? Con lo cual, ¿cierto? Ya no podemos entrar en la otra línea. Entonces aquí el negro tiene que jugarse por D4, caballo D4, caballo F6. Vamos a comenzar entonces viendo el blanco juega con G3. Mayoritariamente el blanco va a jugar G3. Esa es la idea básica. Y aquí vienen unos planteamientos bastante interesantes que yo creo que aquí tenemos que irnos acercando más o menos a esta línea. Fíjense que es re interesante el E5. Y uno podría pensar en primera instancia que el E5 busca una posición media siciliana con la idea después de los caballos B5. Si caballo C2, que es dudosa, el negro hace D5, tomo, tomo, y nos damos cuenta inmediatamente que el negro logra igualar. O sea, el negro ya inmediatamente se posiciona, hago alfil C5 en roque corto, pongo las torres en el centro y las negras no tienen ningún tipo de problema. Otra opción es como caballo C6, el final derivado de esta posición, como el rey cuenta con la casilla C7, ustedes se dan cuenta que también no es una posición que el negro vaya a tener mucho problema. Una posición jugable por lo demás, pero no debería despertar tanta problemática para las negras para igualar. Después de 5, caballo B5, que es el movimiento que se espera. Y aquí viene la parte importante. Si yo juego de 6, entro en otra cosa, en otra apertura, ¿cierto? Una apertura totalmente distinta, ya que entra con los
con los esquemas ya medio sicilianos, y es una apertura que a nosotros específicamente en este momento no nos interesa. Eso que tiene que quedar súper claro. El movimiento de nosotros parte con alfil B4. Acuérdense que estamos tomando como referencia a Lenier Domingue en este tipo de posiciones. Si las negras juegan alfil D2, el alfil vuelve rápidamente a C5. El objetivo de esta apertura, de esta línea con negras, es jugar dinámicamente, o sea, jugar en roque corto, D5, E4, torre 8, alfil F5, y rápidamente, ¿cierto?, se apunta el tema dinámico. Si alfil B4, cabeza 3, y un ejemplo, si A6, caballo D6, si tomo, dama D6 no es muy bueno porque la verdad que las blancas se quedan con una pareja alfiles de forma bastante simple y pierde también un poco el sentido de lo que estamos estudiando, ¿cierto? Que el negro si quiere jugar dinámico tiene que tener la mayor cantidad de piezas en el tablero. Rey E7. Si caballo C8 tomo, y ahí queda de manifiesto que el caballo ha gastado bastante tiempo para ir a comer el alfil de C8, que es una pieza que no se había movido nunca. Y ahora caballo 5, y como ustedes se darán cuenta, inmediatamente hay una debilidad bastante fuerte sobre el punto C4. Esta debilidad no significa que puede que se caiga inmediatamente, pero sí es una posibilidad bastante directa que las blancas terminen jugando con un peón de menos. Ahora, si lo pensamos bien, desde un punto de vista práctico, es muy probable, ¿cierto?, que este peón caiga al corto plazo, mediano plazo va a caer. Es más o menos seguro. La otra opción entonces, alfil B4, cae C3, D6. Y ahora, por ejemplo, si alfil A5, B4, alfil C7, acá falla, obviamente, por caballo B5 y a la siguiente están comiendo en D6, ¿cierto? Y la partida queda con material de menos. ¿Qué es lo correcto? Alfil por C3, caballo por C3, dejarse tomar de peón, obviamente, que haría con una estructura bastante fea. Y si alfil es 6, buena, obligando un poco a esta idea. Si caballo de 5, caballo por jaque, y ahora aquí está el chiste. Fíjense cómo tácticamente el negro ah, puede controlar la casilla de 5 gracias a este tema táctico. Lo mismo pasa con B3. Rápidamente D5, tomo y caballo por D5. Y las blancas se puede visualizar que tienen problemitas de desarrollo. Si alfil G2 tomo, alfil G5 y enroque. Y aquí no queda para nada claro que las blancas tengan compensación por el peón de menos. Así que acá hay ese 3 alfil E6 y ahora simplemente alfil G5. En esta apertura estamos viendo que prácticamente el blanco tiene que sacrificar C4, porque si no, las otras posiciones que hemos visto en las variantes anteriores nos damos cuenta que el negro queda bastante bien. Alfil C4, torre C1, enroque alfil G2, alfil E6, enroque. Interesante que la negra juegue en torre C8 primero. H6, tomó, tomó. Se dan cuenta que el H6 quizás no era muy oportuno. Le tomó y dama por D6. Y las blancas, cierto, quedan con una pequeña ventaja y esta ventaja está asociada directamente a lo que tiene que ver con la estructura de peón en el flanco de dama. Pero si las negras hubiesen jugado torre C8, la partida se sigue jugando y sería una posición bastante interesante y es muy probable que las blancas no está tan claro cuál sería la compensación que tiene. Otra opción interesante, por ejemplo, que si las negras juegan D5, estos movimientos, hay algunas líneas que juegan D5, pero hay que preocuparse el orden, exacto. Un ejemplo, si alfil G2 es 5, tomo, interesante alfil G5, pegando una presión directamente sobre la cadena de peones, CD5 y ahora enroque. Y esto tiene más o menos la lógica de la escuela hipermoderna, en este sentido de abandonar el centro para que los peones lo ocupen de nuestro rival para posteriormente ejercer nuestra presión. Aquí hay una amenaza latente, caballo C3, dama B3, torre D1, y todas las piezas blancas de una u otra manera están pegando el punto D5 y obviamente presionando sobre la diagonal H1 a 8. Por eso este D5 quizás no es tan bueno en este momento, porque permite que las blancas puedan mantener, ¿cierto?, con un juego bastante simple, una posición superior. Posteriormente caballo C3, E4, ¿cierto? Y hay una ventaja espacial más o menos clara de las blancas. La otra opción entonces, la partida que se jugó fue dama B6, G3 y dama B6. Pero ya sabemos que de antemano esta línea con E5 se ve bastante interesante. Si uno quisiera incorporarla a nuestro repertorio, como es lógico, tendríamos que hacer el trabajo previo, hacer el estudio casero pertinente, comparar un par de partidas modelo, tener la referencia, aplicar los módulos respectivos, ir viendo la idea, teniendo claro las estadísticas también. Toda apertura siempre puede ser un paso de iniciación. En ese aspecto siempre hay que entenderlo así.
¿Ah? Y Marc Boreski lo define súper claro. Dice Marc Boreski, no se tiene que confiar el alumno con los conocimientos que tiene el profesor, porque los conocimientos que tiene el profesor, sobre todo en apertura, son siempre limitados. Si una persona piensa que el profesor le va a explicar siempre toda la apertura, lamentablemente no va a ser así, porque uno mismo, con el paso del tiempo y sobre todo nosotros que venimos de un ajedrez totalmente poco competitivo, pensado específicamente de ajedrez de aficionado, con suerte tenemos un par de aperturas para jugar. Entonces, en ese aspecto es súper importante que en este caso el jugador se empodere en ese aspecto y diga, oye, quiero entrar en otra línea, me llama la atención, pero tengo que hacer el trabajo pertinente para realizar dicho estudio. Listo. La línea con dama B6 es la línea común que juega Lenier Domínguez y es como la línea que está en boga en esta posición específica. Como le digo, lo que nos interesa en estas partidas es como introducción. Ahora caballo B5. Y ahora interesante. Si A6, un ejemplo, alfil E3. Si dama A5, alfil D2, dama B6. Se produce una repetición de movimientos que es poco probable que el blanco quiera repetir, ¿cierto? A6, alfil E3, dama D8, que es la otra opción. Si caballo D4, caballo E5. Y aquí nos estamos empezando a destacar algo. Uno de los pilares fundamentales de esta línea con negra es la maniobra caballo a E5, donde generalmente se ejerce una presión directa sobre el peón de C4. Muchas de las líneas que vamos a ver nos damos cuenta que el blanco termina sacrificando el peón de C4 en busca de rápido cierto desarrollo o actividad. Otra amenaza directa en el caballo E5 son los posibles golpes con caballo G4 y se van a producir a través de los golpes sobre E3 y los puntos sobre F2, ya que la dama en muchas líneas va a estar apuntando directamente sobre los puntos negros. ¿Ah? Estos puntos, cierto, que son los puntos oscuros de las casillas, que son F2, B2, son los puntos que en el fondo se van a generar una pequeña debilidad. Un ejemplo, si B3, ahí está el caballo G4. Y ahora nos damos cuenta, ¿cierto? Rápidamente que si el alfil sale, puede venir un E5, un alfil C5, un dama B6, y hay una presión bastante molesta sobre esa diagonal. Si caballo D2, ahora exactamente la misma idea. ¿Mm? Y lo más probable que las negras tengan que, o sea, las blancas tengan que terminar entregando su alfil de casillas negras y las blancas quedarían sin ese poderoso alfil, lo que hace resaltar que la fuerza del alfil de F8, al ubicarse en C5 posteriormente, sería una pieza bastante poderosa. La otra opción es a cabeza 5, ¿cierto? Es 6, H3 para evitar el caballo G4, alfil G2 y enroque. El problemita de esta línea es que muchas veces tengo que jugarla con D6. Y cuando yo veo esta posición con D6, que esto se emula, ¿cierto? De una u otra manera a lo que es un sistema erizo, nosotros no queremos jugar erizo. Esta línea con negra no es para jugar erizo. El erizo es una apertura muy llamativa porque prácticamente los mejores jugadores del mundo la han practicado, partiendo por el mismo Kasparov, ¿cierto? Pero es una apertura que nos aleja de la línea que nosotros queremos estudiar. O sea, la recomendación en este estudio es que se evite cualquier posición cercana a erizo. Y acuérdense, no estamos diciendo que la línea sea mala, al contrario, estamos diciendo que simplemente se aleja. Nosotros vamos a tratar de jugar esta línea con caballo de 5 y comer en C4 o en su defecto con D5, como vamos a ver posteriormente en otras partidas de ejemplo. Después de caballo B5 viene el caballo E5. Lenier Domínguez juega. Ya ahora está el tema acá. ¿Cómo defiende el peón? Si B3, un ejemplo, A6. Ahora el file 3 falla porque simplemente dama C6 nos damos cuenta que hay dos piezas que están atacadas, que es el caballo y la torre. Las negras ganan. Tiene que volver y ahora dama C6. Y aquí nos damos cuenta que ya no existe alfil G2. Si F3 B5, y fíjense que la posición se pone bastante llamativa, bastante dinámica. Y si torre G1 es 6. Y aquí ya el rey inmediatamente perdió el enroque en el flanco de rey porque la torre se movió. Lo que hace que la partida cobre, ¿cierto? Una posibilidad bastante interesante desde el punto de vista dinámico. Después de alfil G2, entonces ahora caballo por C4. Y este es más o menos la línea principal. Yo creo que la línea principal de las blancas es entregar el peón de C4. La pregunta, ¿me puedo comer el peón de C4? Todo indica que sí. Pero como todas las posiciones que tengan un gambito, que detrás de ese gambito obviamente tiene que haber algo, un retorno, porque si hago un gambito no hay ningún retorno, eso es peón de menos, material de menos nomás, ¿cierto? El concepto básico de gambito es que tiene que haber algo a cambio. Y aquí hay cosas a cambio, que tienen que ver un poquito con la dinámica de las piezas, ¿cierto? Tienen que ver un poquito con el desarrollo. ¿Mm?
tiene que ver también con esta presión psicológica de obligar que las negras jueguen correctamente ante el ataque de las blancas. Todos sabemos que atacar es más fácil que defenderse. Pero con estos ejercicios que nosotros vamos a ver, que vamos específicamente a ver 5 partidas, que van a ser nuestras partidas modelo, todas de Lenier Domínguez con negras, vamos a darnos cuenta que sí es factible comerse el peón de C4 y con un juego medianamente prudente uno puede salir de una posición bastante aceptable. Caballo C3, ¿cierto? A6. Y acá hay alguna opción. Ejemplo, caballo D4, E5. Volver con las piezas para atrás no es el mejor forma de obtener contrajuego cuando se ha sacrificado un peón, ¿cierto? Ya que hay dos opciones, alfil B4, con la amenaza directa de enroque, 4, D5 y todo lo demás, o la otra opción es hacer D5 directo. Este sacrificio en D5 es bastante llamativo, ¿ah? Porque si caballo por dama D5, alfil E6, torre D8, alfil C5, todas las piezas negras quedan bastante activas. Así que después de caballo D4 dudoso es 5, caballo B3 y ahora simplemente D5 buena. Que el alfil se sacrifique por esta pieza no es tan claro porque ustedes entenderán que ahora las negras quedarían con este alfil de casilla blanca que es bastante poderoso. Lo lógico es que la blanca se enroque. Ahora, si alfil es 6, caballo por D5, caballo por D5, alfil por D5, torre D8, E4 y alfil es 7. Y nos damos cuenta que es una posición bastante compleja. Las piezas negras están bastante activas, el caballo de B3 es una pieza que no tiene muchas casillas libres, no hay un alfil E3 directamente, y el negro simplemente se está enrocando. La otra opción que es interesante es D4, caballo de 5, tomo, alfil es 6, toma y dama por E6. Y ahora, a hacer un análisis material, las blancas tienen 2, 4, 6, las negras tienen 7, y nuevamente estamos preguntándonos cuál es la compensación. A simple vista parece que el negro hace alfil E7, se enroca y se queda claramente con su peoncito de más. ¿Ah? Esto, acuérdense, es solamente una introducción. Posteriormente, esto hay que trabajarlo, hay que meterle mano, obviamente, para poder profundizar un poquito más. Pero en estas primeras clases introductorias, ¿cierto? Lo que buscamos más o menos es acercarnos a las ideas fundamentales de la línea. Ya. La otra opción que caballo vaya a 3, que esto sí tiene un poquito más de sentido porque se abre la columna B y como hay una presión sobre el punto B7, enroque y D5. Y esto ya es una posición incierta. Las blancas, como es de esperar, tienen que tratar de abrir la posición lo más que puedan, ¿cierto? Y las negras tienen que tratar de finalizar el desarrollo y, en lo posible, quedarse con su peoncito de más. La otra opción después de A6 es dama A4, ¿ah? Con el tema de la clavada sobre la torre de A8. Y ahora viene dama C5. La partida jugó E6 Lenier Domínguez, pero dice que dama C5 es la recomendación del módulo. Si B4, un ejemplo, dama E5. ¿Ya? Y ahora hay una amenaza directa, te pueden comer en algún momento, ¿cierto? En B5 y te están comiendo en C3. Si alfil F4, un ejemplo, va por B5 y nos damos cuenta ahí que la presión sobre C3 y sobre A4 termina ganando material las negras. Después de dama E5 en roque y ahora simplemente dama B8. Y del momento que la dama va a B8, no tiene alfil F4 porque le juegan E5, el caballo lo tengo que sacar y nos daríamos cuenta, ¿cierto?, que las piezas blancas tienen que empezar a retroceder, ¿ya? Y no queda tan claro cuál es la compensación. Después de dama C5 hace B3, entonces, caballo B6, ahora si alfil E3 me juegan dama E5, dama D4, tomo y ahora E5. Y aquí sí que queda claro que las negras se quedaron con un peoncito de más. Desapareciendo las damas del tablero, la presión aumenta, ¿cierto? O sea, disminuye eh, conceptualmente, porque obviamente la dama es la pieza que tiene mayor valor y el material de más es más fácil materializarlo. Alfil E3 y ahora caballo por A4. Alfil C5, A por B5. Caballo por C5 es mala por jaque y te comen la pieza y el caballo sale por B6, ganando. Entonces, después de caballo 4, alfil C5, que tengo que tomar primero. Y ahora, interesante es B4. Si alfil por B4 es 6 nomás. Fíjense que los peones A doblado son peones bastante débiles que en algún momento van a caer. Si B4, caballo B5, un ejemplo, torre por A4, acá, D6, el caballo realmente no tiene buenas casillas para poder dar un jaque. Caballo D7, jaque, y ahora el blanco se tiene que conformar con la igualdad, no tiene mejores opciones.
B por A4 y la otra es E6. Alfil por F8, torre por F8, A por B5 y torre E. Si D5, un ejemplo A4 y rey E7. Y si, es verdad que el alfil de C8 es una pieza más o menos pasiva, pero después de alfil C8, torre FC8, ocupa la casilla C4. Yo creo que la posición está muy cercana a la igualdad. Alfil F8, torre F8, A por B5, torre A3. Caballo B1, torre A5. Interesante es torre A4, para que obviamente no tengan la 4. Y la otra opción es torre A5, A4 y ahora D5. Esta es una partida de Agrafenin, ¿cierto? Con Batrich. No son grandes jugadores, no tienen un elo muy alto, pero son una partida de referencia. A nosotros muchas veces nos interesan más las referencias, ¿cierto? Que los nombres. Porque acuérdense que la referencia está trabajada posteriormente con módulo, entonces el nombre puede pasar a segundo plano. En la partida que nos interesa ahora, Lenier Domínguez jugó E6. Yo ya sé que en esta línea puntual me comí esta pieza. Ahora, después de 6, el come en C4, le come en B5 y come. Si caballo por alfil C5 y ahora no solamente te están comiendo en F2, sino simplemente se están enrocando. Así que en este momento hizo dama C4, A por B5, dama por B5. Interesante es hacer alfil C5. E3 no es tan buena porque inmediatamente enroque. Y si ustedes se ponen a pensar, es una posición con mejores proyecciones para las negras por unas cosas bastante simples. Hay una presión sobre la columna A, este alfil va a estar bloqueado con el peón de D5, el alfil posteriormente le va a pegar acá al caballo, el caballo va a tener que devolverse, este alfil de C1 no es una pieza muy activa, las negras pueden generar presión sobre la columna A y la columna C posteriormente. El plan de las negras tiene un poquito más de facilidad para hacer su realización. Después de alfil C5, la idea es tomar, enroque D5, E4, D4 y enroque. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, que es una posición cercana a la igualdad. ¿Mm? O sea, el negro, por lo menos a nivel de aperturas, puede estar bastante contento. Después de dama B5, alfil B4, cambio, y ahora simplemente rey E7. Y esta es una posición totalmente igualada. La partida fue tablas posteriormente, ¿cierto?, en un par de movimientos más nomás, ¿no? Pero para lo que a nosotros nos interesa como introducción, ya podemos ir dándonos cuenta más o menos cómo se tiene que jugar esta línea específica, que es, acuérdense, la línea previa que tenemos que tener clara, tenemos que manejar los conceptos, la idea, los patrones, para posteriormente apuntar a la otra línea que vamos a estudiar posteriormente. Primero, 5 partidas de ejemplo de Lenier Domínguez para enfrentarnos directamente a cómo jugar con este esquema de la apertura inglesa. Así que me despido, espero que esta línea para los alumnos de la academia les sirva como referencia. Es la partida número 1. Posteriormente vamos a ir grabando paulatinamente las 4 partidas restantes hasta que quede un puro video medianamente completo con esta idea general, por lo menos como introducción. Espero que estén todos muy bien. Hola, soy el maestro Fide Job Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar viendo, ¿cierto?, la segunda partida de este pequeño estudio que estamos enfrentando a la apertura inglesa. Estamos usando de referencia nada menos que a Lenier Domínguez, ¿cierto? Esta idea de tomar como referencia a grandes maestros es muchas veces la forma más práctica de poder, ¿cierto?, poder entrar en una apertura específica. Si lo veo bien desde un punto de vista práctico, entrar a una apertura es bastante complejo en el sentido que hay demasiada teoría. Cuando yo me focalizo en una línea específica o en su efecto en un jugador específico que pueda desarrollar una línea, es muchas veces más fácil de poder entender con la complejidad que ello conlleva. En esta segunda partida vamos a ver a China y a Kojima. En la Olimpiada de Estambul se jugó esto, ¿cierto? Que representa a Japón, nada menos que Lenier Domínguez, que es la referencia que estamos ocupando. Comenzamos entonces con la partida número 2. El blanco parte KF3, C5. Ya, y aquí viene la parte importante, porque nosotros, Lenier Domínguez juega, ¿cierto?, los esquemas con G6 y con E5, siempre y cuando obviamente el blanco se lo permita. Ahora, en este caso puntual, la línea que estamos estudiando es cuando las blancas juegan rápidamente el D4. KF6, G3 y ahora E5. Es interesante porque en las otras líneas, Lenier Domínguez juega dama B6, que es como la línea principal, podríamos llamar, de las negras en esta línea, por lo menos cómo juega Lenier Domínguez. Ahora, en esta partida específicamente jugó esta línea con E5.
Uno podría decantar por una u otra línea y eso va a depender obviamente de del gusto de la línea, si te llama la atención, si la encuentras apropiada. Por lo menos a simple vista esta línea con E5 y en el desarrollo posterior de la partida nos va a señalar que es una posición bastante dinámica y eso es una de las cosas llamativas que tiene esta línea de Leonard Domínguez contra la apertura inglesa, que es súper dinámica. Caballo B5, ya. Si hago de 6 entro en un esquema, ¿cierto? Totalmente distinto a lo que a nosotros nos interesa estudiar. ¿Ah? Esto es una siciliana, ya puede ser en algún esquema medio esbésnico, ¿cierto? Con esta más o menos esa estructura. Eso no es el motivo de nuestro estudio. Nuestro estudio tiene que ver ahora cómo juega Lenier Domínguez contra esta línea, que es alfil B4. Si el negro juega alfil D2, el alfil vuelve a C5. Fíjense que lo que tiene que ver con respecto al control de la casilla de 5 pasa a segundo plano por la dinámica de las piezas negras. Después del alfil B4 cae uno acá y ahora D6. Si hace A3, tomo. Importante, no puedo jugar acá por B4. Si alfil B6 simplemente me toman y claramente ahí tengo un peón de menos sin ningún tipo de compensación. Así que alfil C5, B4, A6, tomo, tomo y tomo. ¿No? Y a la siguiente aparentemente están jugando, te están tomando en D6. Entonces, ¿qué es lo correcto? A3, capturar en C3. Ahora, si toma de peón, enroque, y fíjense que ahora ya esta estructura de peones de la flanca en el flanco de dama, de cierta manera justifica el sacrificio de este punto, ¿ya? Porque obviamente la dama puede ir a 5, los torres de 8, los alfiles 6, después la torre en C8 pegando a C4, alfil G2 y ahora caballo 5. Y esto es lo que estamos viendo. Este peón de C4 es una debilidad que prontamente va a caer. ¿Ah? Así que es un bastante... uno podría decir, yo voy a cambiar el C por el D. Ok, yo puedo cambiar el C por el D. El tema está que una vez que cambie el C por el D, el blanco va a continuar con un peón, ¿cierto? Aislado y débil en C3. Por eso le conlleva, ¿cierto? A nivel estratégico, una mejor proyección para las negras. Lo otro que tomo de caballo y ahora vente alfil E6. ¿Mm? Como se le está pegando directamente al peón, ¿ah? Fíjense que el blanco no alcanza a hacerlo alfil G2 y todo lo demás porque se están comiendo acá. ¿Mm? Y obviamente si un B3 el negro podría jugar un D5 y ya la posición está muy cercana a la igualdad. Después de 6, alfil G2 entonces. Y ahora 6. Otra opción interesante es jugar alfil E6, A3, tomo, tomo y alfil por C4. Y esta es una posición bastante interesante que uno podría decir, en muchas de las líneas que estamos estudiando, de hecho las líneas con dama B6, continuación de caballo 5, el blanco sacrifica el peón de C4. Ahora, ese sacrificio, con tanto con la línea con dama B6, caballo 5 y caballo por C4, le otorgan a la blanca una cierta iniciativa. Eso más o menos yo creo que es real, esa iniciativa. Pero no está todavía tan clara. Yo creo que ahí es donde está la gracia que podríamos nosotros experimentar este tipo de apertura. En esta misma posición, esto se ve un peón de más para las negras. Ahora, obviamente va a depender mucho de cómo se juegue posteriormente. Quizás desde el punto de vista humano es muy llamativo esta línea jugar con blanca porque hay un control, ¿cierto? Del punto de 5, hay un tema, hay una presión que se está ejerciendo sobre la columna D, hay una pareja de alfiles también. Pero es totalmente jugable desde el punto de vista de las negras. En la partida 6 juega acá. Otra opción, un ejemplo es dama 4, alfil de 7, caballo 3 y miren esta maravilla. Este B5 es una clara muestra de cómo el negro enfrenta este tipo de apertura. ¿Mm? Si C por B5, A por B5, si toma en B5 simplemente D5, ¿cierto? Y resulta que ya aquí hay varias amenazas latentes, torre B8, los caballos de 4. Y si C por B5, A por B5, dama B3, ya, alfil por A3. Enroque interesante, nuevamente, ¿cierto? Las piezas negras están pero muy activas. Y la otra opción, alfil por A3, P por A3 y caballo D4. Aparentemente en todas estas posiciones las negras están muy bien. Después de dama A4, alfil D7, entonces caballo 3B5, dama D1 y ahora caballo D4. Y el sacrificio de calidad
es bastante transitorio porque las debilidades que va presentando la posición blanca, ¿cierto? Se harían de bastante notable a destacable con respecto a la diagonal H1 a 8. Así que una posición bastante interesante, ¿cierto? Pero que nos demuestra, nos grafica más o menos la forma como el negro está jugando. El negro quiere jugar esto agresivo, quiere jugar esto activo, de eso es lo que se trata. Vamos, volvemos. Después de A6, entonces caballo 3 y ahora alfil por C3. Una vez que se toma en C3, ¿cierto? Inmediatamente doblamos el peón, los peones C de las blancas y eso, pensando en el final, me va a dar de cierta manera, ¿cierto? Una pequeña ventajita. Otra opción es jugar alfil E6 también, para ejercer una presión sobre directa sobre C4. Hay una amenaza como alfil por A3 y alfil por C4 por lo demás. En la partida, Lenier Domínguez tomó en C3, B por C3, enroque y dama C7. Y si bien las blancas acá todavía no tienen nada menos, pero la posición, por ejemplo, a nivel de módulo la asemeja, ¿cierto?, a una posición de igualdad. Pero en estricto rigor, yo creo que las negras están mejor a nivel de planes. Yo creo que uno de lo que nosotros necesitamos a la hora de valorar una posición son la claridad y la facilidad de poder materializar un plan. Cuando yo veo un ejemplo, este peón en C4 y un peón en C3, inmediatamente estoy pensando, por ejemplo, en alfiles 6, los caballos A5, los torres C8 y posteriormente todas las piezas apuntando a dónde? A la debilidad desde el punto C. Sabemos por lo demás que cuando caiga el peón de C4, posteriormente viene el peón de C3. Ese plan está fácil de entender y de una u otra manera de llevar a cabo. Si yo pienso ahora con respecto a un plan blanco, le pregunto a las blancas que me demuestren rápidamente un plan, no me queda tan claro cuál es el plan de las blancas. Y ahí yo creo donde realmente nosotros podríamos vislumbrar la ventaja con respecto a nivel de proyección de un bando sobre otro, en la claridad, en la facilidad de poder materializar un plan realmente. ¿Ok? Entonces, después de este dama C7, que si bien como estamos señalando, la máquina lo da con una posición cercana a la igualdad, pero en el transcurso de la partida, Lenier Domínguez lo deja bastante claro que es una posición bastante buena para las negras. Un ejemplo, alfil G5, caballo de 7. Fíjense, no es casualidad dónde va el centinela. Se dirige, ¿cierto?, a la casilla C5. Acá, acá, acá y ahora acá. Esta línea conlleva, ¿cierto?, un sacrificio de peón, pero nuevamente estamos hablando de un peón bastante peculiar porque las piezas están mal ubicadas. El tema está ahí, las piezas están mal ubicadas. ¿Ah? Y hay amenazas latentes que tienen que ver con... Aquí lo que le falta a las negras, ¿cierto?, es finalizar el desarrollo nomás. Estos peones de C no logran generar, ¿cierto?, una potencialidad real con respecto al peón de más que tienen las blancas. Interesante. En la partida juego caballo C2, alfil E6, como es de esperar, pegándole la debilidad, y ahora E4. Si caballo A5, un ejemplo, torre B1 y ahora torre B8. El negro obviamente no va a cambiar el peón B por el C, porque el peón B es un peón bueno y el peón C no. Es un concepto básico a nivel estratégico que la idea de las debilidades es presionar, ejercer presión sobre este, para que el día de mañana esa ventaja posicional se transforme, ¿cierto?, en ventaja material. Pero hay que tener mucho cuidado con cambiar un peón bueno por un peón malo. Que en algunas posiciones se puede dar, hay muchos ejemplos también, pero habría que verlo puntualmente en la posición. Después de 4, entonces, juego alfil a 3. Si caballo de 5, tomo y caballo 5. Y nuevamente nos damos cuenta que la pareja de alfiles no tiene mucho futuro, por el sentido bastante práctico, porque la posición está más o menos cerrada, ¿cierto? Hay una presión directa sobre el punto C, hay un control sobre la casilla C4. Este peón de D5 también puede transformarse en una pequeña debilidad. Una vez más, nos damos cuenta que es una posición donde nos acercamos, ¿cierto?, a una pequeña ventajita negra. Después de alfil a 3 jugó en la partida, torre a D8, la torre de F que no hace nada, y ahora caballo 5. El cambio del E por el C, uno podría ahí llegar a la conclusión de decir, acabamos de señalar que no es bueno cambiar un peón bueno por uno malo. Sí, pero por eso les digo, es importante también ir destacando las posibilidades que presente la posición. Porque observen que para poder cambiar el peón E,
él tiene que deshacerse de su alfil, que es lejos la pieza que tiene mejor proyección. Y ahora, acá. Y en este momento sigo teniendo, ¿cierto?, una igualdad material, pero la diferencia radica en que este alfil es muy superior al alfil de A3. Este alfil de C4, o sea, estamos hablando del alfil de casillas blancas y las negras, van a ejercer una presión bastante molesta. No solamente por lo que están pegándole, fíjense, a estos dos peones. Es muy probable que este alfil en algún momento determinado se ubique en la gran diagonal y como este peón está en G3, pueda generar algún tipo de presión. Cuando existen alfiles de distinto color, no hay que confiarse con que, esto está habla de forma directa, porque no es así. Si en esta posición las piezas pesadas, que son dama y torre, no estuvieran, uno podría fácilmente decir, sí, al no existir dama y torre, las posibilidades de tabla son bastante elevadas. Pero siempre que existan alfiles de distinto color y en el tablero se encuentren damas y torres, eso está bastante distante de que la posición sea tablas. Por el contrario, esta posición es ventajosa para las negras y la mejor forma de visualizarlo es que Lenier Domínguez, con un juego bastante simple, observen, empezó a pegarle el punto E y ahora fíjense las blancas. Blancas, 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 blancas. Todas esas casillas van a ir generando, ¿cierto?, un pequeño estrago en la posición. Hay un tema obviamente de cansancio, agotamiento también. Fíjense, ya le está entrando por H3. Hay una amenaza de mate en la primera fila, un movimiento profiláctico como H6. No puede tomar en el T5 porque le están jugando, ¿cierto?, un torre de 2 y un dama H3. Estos restos de la partida ya no está analizado puntualmente porque es la referencia nomás. Nosotros lo que más nos interesa en este momento es la apertura. Finalmente se le cae un peón. Y la partida terminó así ganando Lenier Domínguez a Shinya Ojima. Aquí tenemos una segunda opción bastante interesante desde el punto de vista de las negras, como Lenier Domínguez en esta posición ya no recurre al movimiento más común, ¿cierto?, de la línea que es dama B6 y plantea un nuevo orden con E5. Ahora, dama B6 o E5 es la pregunta que uno se podría hacer en esta línea. Va a depender exclusivamente del nivel de preparación que uno vaya teniendo con esta apertura. Particularmente esta línea de jugar los E5 con alfil B4, alfil C5 y jugar activo, parece bastante llamativa a la hora de poder jugar un ajedrez práctico. Así que con esto tenemos la segunda partida, ¿cierto?, de esta pequeña preparación para poder enfrentar a la apertura inglesa. Me despido, espero que estén todos muy bien. Hola, soy el maestro Fidescop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopkins. Vamos a continuar con el tercer ejemplo de lo que respecta, ¿cierto?, a esta línea que estamos estudiando contra la apertura inglesa y tomando de referencia nada menos que a Lenier Domínguez. En la presente partida es Lázaro Bruzón, ¿cierto? Entonces jugó en Santa Clara, en el Campeonato de Cuba, en el 2007, negras Lenier Domínguez. Comenzamos. Blanca C4, C5, caballo F3, caballo C6. Y el blanco juega D4. Esta es la línea que estamos estudiando. Todas las primeras partidas que corresponden a como este primer módulo, podríamos llamarlo de alguna manera, tiene que ver con las líneas puntuales donde las blancas realizan el movimiento D4. La segunda patita, que en este sería como el segundo módulo, va a referir a los movimientos que cuando las blancas no hacen el D4 y permiten de cierta manera que las negras jueguen el E5. C por D4 y dama B6. Y aquí comienza la clave de todo. Aquí empieza a funcionar. Se ejerce una presión directa sobre el D4. Caballo C2, E6, alfil G2 y D5. El negro tiene que jugar de esta manera, tiene que jugar lo más dinámico posible. Yo creo que una de las características que tenemos que entender a la hora de aprender una apertura es entrar en la esencia de la misma, entender el espíritu de la posición. Más allá de una secuencia, de aprenderse de memoria una línea principal y un par de variantes, es entender de qué se trata. Un ejemplo, el negro en esta posición va a jugar lo más dinámico posible. Si enroque, puedo jugar. Hay dos opciones. Uno es tomar caballo B3 y dama A6, defendiendo el peón de C4. Es bastante interesante. Ahora habría que ver cómo las blancas van a jugar con esta posición, sabiendo que tienen un peón de menos. Ahora, observen que aquí las negras tienen prácticamente
un alfil E7 y un enroque corto, o en su defecto un alfil por A3 y un enroque corto, y se están enrocando de forma rápida. Entonces no queda tan claro cuál es la compensación que van a tener las blancas por este tipo de maniobra. La otra opción en enroque es hacer D4, E3. L5 se ve mala conceptualmente porque abrir la columna E, donde hay una torre en E1 y un rey en E8, claramente no es la idea. Si caballo D4, torre E1 y nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay un serio problemita en la columna E. Si es 5 mala, E por D4 acá y nuevamente B4. Y la apertura de líneas siempre va a favorecer, en este caso puntual, a las blancas porque el rey negro está en el centro. Es más fácil. Hay una amenaza directa que es B5, alfil B2 y comer posteriormente en D4. Después de E3, D por E3 y ahora alfil por E3. No me puedo comer el peón porque después de caballo A3 inmediatamente tengo un problemita grande que tiene que ver con las amenazas de torre B1, caballo B5 y todo lo demás. La dama queda copada, entonces no podemos jugar esa opción. Así que después de alfil A3, el negro tiene que jugar alfil C5. Y ahora caballo C3. Y aquí hay amenazas bastante directas y claras como caballo A4, ¿cierto? Y una vez más, la idea del caballo B5 y posteriormente trabajar con las casillas negras, ¿cierto? Va a ser un problemita para estas. La otra opción entonces, caballo C2, C6, acá D5, buena. Tomo, si enroque, estamos viendo eso, lo que estamos viendo C por D5 ahora. Peón por. Tomar en T5 es poco auspiciosa porque prácticamente el negro después de alfil H3, seguido de torre D8, nos damos cuenta inmediatamente que las blancas están en serios aprietos, ¿ah? Serio aprieto. Entonces, después de por D5, enroque, y ahora simplemente alfil E6. El peón dama aislado acá, como ustedes entenderán, no tiene ninguna debilidad real. ¿Por qué? Porque tiene que ver con respecto a la conjugación de las piezas de nuestro rival. Para que un peón sea débil, necesito que todas las piezas de mi rival estén tan bien coordinadas, tan bien ubicadas, que logren posteriormente hacer lo que dice la teoría. ¿Qué? Un ejemplo, aplicar el señuelo, o sea, si hay un peón pasado, un ejemplo acá, que en algunas posiciones puede transformarse ¿cierto? En eso, puede ahora aplicar este concepto de centinela, que es lo que nos interesa. Vamos, en este caso, las blancas no logran posicionarse en D4, observen, ¿cierto? Y el negro tranquilamente con alfil C5, enroque, torre C8, torre D8, obtienen una posición bastante dinámica. Otra opción es caballo B3, sacar el caballo por acá, ¿ya? A lo cual inmediatamente el negro juega caballo 5. El movimiento C5 falla por dama C6, el cual te está comiendo la torre, media única F3, y ahora interesante es A5, con la idea de A4 y tomar en C5. B6, E4, B por C5, alfil F4, caballo G6, dama B6, alfil E3 y E6. Y esto no está tan claro, una vez más, no está tan claro la posición. Aparentemente el negro, cierto, tiene un peón de más, pero no se ve una compensación blanca tan clara, porque el punto C5 puede ser defendido con D6 en algún momento, ¿cierto? ¿Ah? Y también existen opciones bastante claras de las negras de poder hacer un alfil A6, ¿cierto? Pegar en este caso en B5. Es una posición incierta como lo está determinando aquí. Otra opción es C5, dama C6, F3 y B6 directa. Y ahora tomo y tomo. Y esto yo creo que es más fácil de jugar para las negras, ¿cierto? En estricto rigor, si ustedes se dan cuenta, el alfil se puede colocar en B7, el peón en E6, puedo hacer D5 en algunas opciones, sacar el alfil por alguna casilla negra, enrocarme, ocupar las columnas C y la D. Como que los planes de las negras de cierta manera están más o menos claros, lo que sí no está tan claro cuáles son los planes de las blancas. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar siempre cuando estudiemos una apertura, tratar en lo posible que los planes sean claros y precisos. Caballo B3, caballo 5 y ahora alfil G2. Y ahora el sacrificio del peón en C4 podríamos decir tranquilamente que es parte fundamental de esta apertura. Las blancas prácticamente si quieren tener un contrajuego y jugar una partida medianamente teórica van a tener que sacrificar el peón de C4. El negro va a tener que comerse el peón de C4. Y el resultado, ¿cierto? Va a ser una posición bastante interesante que tiene posibilidades para ambos bandos. Va a depender exclusivamente de cómo se juegue. Enroque y E6. Y aquí nuevamente nos damos cuenta, ¿cierto? Que las blancas tienen un peón de menos, pero no está tampoco tan claro cuáles son las debilidades de las negras, porque si ustedes se ponen a pensar que el negro está haciendo alfil E7 y enrocándose,
el rey inmediatamente ya está seguro, lo que después faltaría prácticamente hacer un D5, activar el alfil pasivo de C8 y para de contar. Entonces, es eso lo que nos interesa. Pero aún así, acuérdense, depende de cómo juegue el otro. Otra opción entonces a caballo B5, ¿ya? Esta otra opción interesante es caballo acá, E5, alfil G2. Si dama D4 puedo tomar, me como, acá caballo 5, acá y rey D8. Y la compensación de las blancas de cierta manera radica un poquito en esto, ¿cierto? Con la idea de poder, ¿cierto? El rey tiene que perder el enroque para poder evitar el caballo C7 y hay que ver el blanco tiene algún tipo aquí de compensación. Caballo 5 alfil G2, el blanco, como ya hemos dicho, tiene que sacrificar el peón de C4 y ahora acá. Y esta es la respuesta correcta. Dama C5 no es buena en esta posición por esta. Caballo 1 a 3. Es interesante también de tomar de peón. A6, torre B1. Si caballo G4, hay un enroque. Y ahí sí que está todo colgando. Hay una amenaza directa, ¿cierto? De sacar el alfil en F4, torre FC1 en algún momento. Y la posición negra empieza a colapsar. B por A3 a 6, torre B1 es 6 y ahora alfil E3, dama acá y ahora alfil F4. Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto? Que no, el negro pierde de forma directa después de caballo C7. Acá lo correcto a dama 4 es A6 y ahora inmediatamente, ¿cierto? La otra opción que estábamos viendo es, espérense, acá es eso. Estamos viendo dama C5, caballo 1 a 3, es tomar con caballo, alfil de 2, dama B6 y torre acá. Y aquí el problemita es que las negras no tienen D5 de forma directa, hay una amenaza latente de caballo C4, alfil A5 y nuevamente viene el problemita de las casillas negras. ¿Ah? El negro todavía le faltan un par de movimientos para enrocar. ¿Ya? Esta posición es bastante buena para las blancas. La otra opción es caballo 5, acá me como el peón y A6. Acá tomo y E6. Y esta posición ya menos distinta, porque si ustedes se ponen de acuerdo, tiene que ver directamente con los tiempos. Ahora amenazo dama B4, cambiar dama. Si me enroco, ¿cierto? Ahora D5, ya el caballo ya no puede llegar a C4. Entonces es la posición un poquito distinta a la posición anterior. La otra idea interesante es jugar caballo G4. Esta idea del caballo G4, pegando muchas veces en E3 cuando el alfil esté acá, o pegando en F2, la dama B6 pegando en F2, la idea de 6 del alfil C5 pegando también en F2, tiene que ver con el dinamismo de la partida, tiene que ver con el dinamismo de la posición. Por eso yo lo que les comento, traten de ver las partidas en primera instancia y traten de asimilar las imágenes, las relaciones, de qué se trata, cómo se está jugando esta posición. Ahora de 3 y ahora de 6. Si caballo F6, caballo C3, A6, caballo D4 y ahora E6. Y nuevamente, ¿cierto? Ya está en una posición distinta. Yo recomiendo que esto se juegue lo más activo posible con negras. E3 y ahora D6. Acá vuelve. Y el caballo tiene una casilla bastante fuerte en E5. Fíjense que no es fácil desalojarlo porque los F4 tengo alfil G4. Entonces, el negro también puede jugar a 6 después sacar el alfil por el fianchetto en G7. Es una posición interesante. Como todo esto es solamente una introducción. Prácticamente tenemos que ir viendo posteriormente cuáles son los planes que más nos vayan acomodando. Acá y ahora es 6. El E5 en esta posición exacta no queda tan claro porque fíjense que en esta línea no alcanzo a llegar los toques con el alfil C5 por enroque, está la amenaza después caballo 4, tampoco tengo caballo G4 por enroque, la casilla de 5. En las otras posiciones que generalmente vamos a ver con estas líneas, nos vamos a dar cuenta que las negras llegan rápido. El alfil está fuera de la cadena de peones, algunas veces el alfil llega a colocarse a 6 y a pegarle a C4. En muchas de las posiciones posteriores que hemos visto en las otras partidas, como el alfil está fuera de la cadena de peón, el peón rápidamente llega a 6 y el alfil le pega a 6. Y una vez que se le pega a ese peón, prácticamente el peón de C4 cae. En esta línea hay que acostumbrarse que las blancas se verifican C4 en todo caso. En este momento, ahora, ¿por qué la posición anterior también no funciona? También quiero dejarlo claro, porque esta posición sería como una mezcla entre las líneas con dama B6 y las líneas con E5.
Yo creo que hay que tenerlo claro. Yo voy a inclinarme en esta posición, un ejemplo. Voy a jugar E5, que es una línea totalmente jugable, o dama B6. Cada planteamiento tiene formas de jugar distintas, porque son posiciones distintas. Entonces, lo que pasa en esta posición específica que estamos visualizando ahora, que sería como una mezcolanza entre un plan y otro. Y por eso es muy probable que no llegue. Pero hace caballo 5 C3, E6 y ahora alfil G2. Ahora el alfil B4 ya carece de sentido porque el caballo puede tomar desde B1, así que ya no sirve mucho. Y alfil C5 en roque seguido de B4 nomás. Entonces hace alfil G2, alfil E7, en roque, caballo 4, dama C7. ¿Cuál es el problemita de esta posición? Que es interesante, que ya el negro no logra jugar tan dinámico. Queda con una posición muy cercana, ¿cierto? Una idea medio de Maroxi, y que no es quizás, siendo que la Maroxi es una apertura bastante jugable, bastante buena por lo demás, pero no es el centro del estudio de lo que nosotros estamos viendo en este momento, que eso es importante destacarlo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa realmente? Tratar en lo posible no jugar sistemas similares o cercanos a la Maroxi o a estos sistemas, ¿cierto?, eh, que tienen que ver con este tipo de apertura. ¿M? No es la idea. La idea es jugar el planteamiento con negra lo más activo posible. Todos esos sistemas que derivan de la Baroxy y de la Erizo son muy recomendables, pero acuérdense, son aperturas distintas. No, no en este momento no me interesa. Ahora acá, y aquí está el problemita. El negro debió jugar torre B8 con la idea de B5. Fíjense la mentalidad, cómo el negro está jugando dinámicamente. Si alfil E3, B5, tomo acá y ahora caballo G4. Y aquí el blanco colapsa porque le están tomando en E3 y también le están comiendo en C5. Así que a torre B8, un ejemplo, si me hace alfil F4, si es 5 alfil G5, y este alfil, desde el punto de vista estratégico, se puede sacrificar por el caballo, por el control total de la casilla de 5, posteriormente por el caballo, ¿cierto? Esta es una maniobra muy estratégicamente entendible. Siempre que sacrifiquen un alfil por un caballo, tiene que haber una justificación. De 6, un ejemplo, acá, si C5, un ejemplo, torre de 8, está todo igualado. Torre C1 y caballo 5. Y ahora se ejerce una presión directa sobre el punto C4. ¿No? Esta es una partida, ¿cierto?, que podría tranquilamente darse. La otra opción, en la partida lamentablemente jugaron D6. Fíjense que aquí el negro todavía tiene un bastante contrajuego. ¿Ah? Este caballo N5 es bastante fuerte. El negro podría intentar posteriormente un alfil acá y oponer resistencia hasta el fil. La otra torre algún día C8. Los B5 también están latentes. El problema de jugarlo con D6 es que como que las negras quedan un poco pasivas y eso no es la idea de lo que nosotros estamos estudiando. Fíjense que hay claramente una debilidad en las casillas negras en B6, por eso el negro tiene que hacer casi obligatoriamente caballo D7. Si torre B8 me toman B6 y ahora dama B3. Y esta posición con negra se me empieza a complicar porque si ustedes se dan cuenta prácticamente no tengo contrajuego, no tengo movimientos liberadores. Entonces, a caballo D7, torre C1. Y aquí sí que queda de manifiesto que las blancas tienen una ventaja espacial bastante grande, las negras no tienen un contrajuego tampoco evidente. La partida continúa así, prácticamente, nuevamente torre F de 1 y las blancas tienen una ventaja bastante clara. Si alfil A7, torre A8 y alfil E3. Esta partida es de Chaucer, algo 2565 con Lautier que se jugó en Francia el año 2007. Más allá del resultado, queda de manifiesto que las negras no están bien después de este planteamiento. Quizá uno de los errores de esta partida de Lautier es que se jugó poquito pasivo. Ya, entonces Brusón juega alfil F4. Ahora, E5 inmediatamente nuevamente sería mala por alfil G5 y este caballo va a llegar rápidamente a D5 después del previo cambio acá, dejando a las blancas con una ventaja posicional bastante evidente. Después de D6, caballo BC3 y nuevamente. El torre B8, como suele pasar en muchas posiciones de la defensa siciliana, es un movimiento bastante interesante, porque siempre está latente el B5. Por ejemplo, B3, B5. Y ahí ustedes se dan cuenta que se está jugando de forma mucho más dinámica.
torre B8, torre C1 y ahora caballo 5. En todos los sistemas de Maroxy sabemos de antemano que el caballo no tiene que estar en C6 por la clásica maniobra del caballo D5 y la clavada en la columna C. Entonces ahora alfil D7 y E4. Y esto sí que ya está muy cercano, ¿cierto?, a un erizo, donde las blancas tienen una pequeña ventaja espacial y la típica historia del erizo, donde, como dices Mijael Suba, las blancas siempre están un poquito mejor, pero no nada más que eso. Es como una ventaja simbólica de cierta manera, porque no es tampoco fácil seguir progresando en dicha apertura. Después de caballo 5, entonces hizo torre C1. Ahora, alfil por E5 no es tan buena, pensando que va a tomar las casillas negras. No, tomar ese 5 no es tan correcto. Acá, alfil A7 y ahora acá. Si caballo de 5, dama de 8, tomo, acá y dama A5. Y es verdad que los peones de flanco de rey están un poquito feos de las negras, pero tampoco está claro cuál es el contrajuego de las blancas. Es una posición de doble filo, claramente esto. Alfil C5, torre C1, alfil acá, caballo B5, tomo y dama B3. Y la compensación que tienen las blancas claramente apunta a la pasividad del alfil de C8, que es una pieza pasiva, ¿cierto? Una pieza mala, como le llamamos coloquialmente. Hay una presión directa sobre la columna C, el alfil de G2 presiona sobre B7, la otra torre puede moverse a D1. Todavía le falta a las negras bastante para poder algún día pensar en la materialización de su peón de ventaja. El alfil E5 entonces, D por E5, C5, alfil D7, alfil C6. Y ahora, si ahí nos damos cuenta en pocas palabras que las negras están bien, es una posición muy cercana a la igualdad. Si las negras igualan en la apertura es porque está bien, o sea, eso podemos inmediatamente sacar como conclusión que las negras han logrado obtener un pequeño triunfo. Torre C1 y ahora acá. Aquí hay algunas opciones. Si alfil D7, B3, torre B8. Fíjense la maniobra del torre B8 y el B5, ¿eh? Como esto es como un clásico. Y esto es muy siciliano también, ¿eh? Muy del espíritu siciliano. El torre B8 es muy siciliano. Cuando uno no juega siciliana, esto no le es tan común, pero para los jugadores sicilianos este movimiento es bastante común. Eh, caballo C4 es mala porque B3 y ahora sí que caballo D5. Si dama C1 te toman intermedio y posteriormente te comen la dama ganando. Caballo C4 es mala por B3, caballo 5 y ahora tranquilamente caballo acá, acá, te estoy comiendo acá, no puedo torre B8, o sea, no puedo torre A7 porque se me cae C8 y ahora dama D4. Y la amenaza es bastante clara y simple. Hay una presión sobre el punto de 5 y sobre D6. Amenazo torre F de 1 y capturar en D6. Otra cosa, dama C4 falla inmediatamente por caballo B6. Después de torre B8, entonces, en la partida Brusol hizo dama B3. Acá era interesante tomar en E5, porque ya la secuencia no es la misma, observen. Si B6 puedo jugar tranquilamente tomo y B4. Fíjense esa clavada que molesta. Alfil C5, caballo 4, caballo por E4, alfil por E4, B6 y nuevamente B4. Alfil E5, D por E5 y ahora torre D8, dama C2 y nuevamente el negro tiene que hacer alfil D7 y alfil C6 y todo lo demás. Con una posición cercana a la igualdad. En la blanca se dama B3, que no es lo correcto, y ahora lo correcto era comerse el peón. Capturar el peón, si bien en la línea que estamos estudiando, tanto la línea con dama B6 o la línea con E5, son prácticamente movimientos bastante comunes, quizá acá no se lo comieron porque da un poquito de temor que la dama esté en C7 y la torre esté en C1, ¿cierto? Pero aparentemente se puede capturar. Si dama C2, B5, B3, caballo H5. La negra clara ventaja. Si caballo C4 ahora acá y alfil D7. Y aquí sí que las negras no tienen ningún tipo de problema, por el contrario, son las blancas las que están con peón de menos y no hay una justificación clara por dicho peón sacrificado. Jugó torre de 8 en el fondo Lenier y ahora le jugaron. Interesante el dama B6, porque fíjense que va a quedar un poquito chico ahí. Dama por C4 y B3, acá y dama por D8 y te termina ganando material.
Dama B6 te obligo a tomar, toma, y ahora fíjense que estoy medio ennegrecido. Hay una amenaza muy potente que es S5. Entonces, por ejemplo, si caballo F7, tomo, si tomo de caballo, me hacen acá, me están tomando en D6, acá, y ahora le pegan a la base la cadena de peones con C5. Entonces, caballo F7, caballo D7, ahora acá, y ahora C5 nuevamente. Y fíjense que es bastante molesto el C5 porque nunca puede tomar. Y si caballo sale el caballo, me meten alfil por D6. A caballo B6, caballo G6 y ahora alfil acá. Un caballo en la sexta fila, todo significa, sabemos, siempre lo mencionamos, que es una pieza demasiado fuerte. Toma, toma y ahora alfil A7. Y la diferencia radica, ¿cierto? Que torre 8 y ahora torre F1. Y las blancas tienen una clara ventaja. Esta ventaja radica, ¿cierto?, en la pareja de alfiles por un lado, en la ventaja espacial por otro lado y en la mala coordinación de las piezas negras por el otro. Son algunas ventajas. Son ventajas posicionales, si bien, ¿cierto? Pero con un juego medianamente correcto, las negras tendrían varios problemitas que ir solucionando a través de la partida. Brusón jugó KV6. Esta partida la gana Brusón, es bastante buena en todo caso, hay que reconocer, ¿ah? Que generalmente Brusón y Domínguez no se caracterizaban por jugar mucho, hay que reconocerlo. Los mismos torneos, los memoriales Capablanca siempre hacían tablas rapidito y era un poquito fome ver eso en todo caso, ¿ah? Pero esa era así jugaban. Este campeonato todavía estaban jugando, que ya es llamativo. Caballo C4, tomo, tomo. No, como no se puede vivir con un caballo en B6, el negro obligatoriamente tiene que sacarlo. Y acá es interesante C5, fíjense. Si caballo por mala, me toman de peón acá. E inmediatamente se ganan material y gana la partida. A C5, caballo C5 y ahora dama B4. Estas posiciones son complicadas porque cuando yo tengo que ejercer presión sobre mi rival. Un ejemplo, si hago D7 acá, fíjense qué maravilla. Si D por C5 me como acá y te como la calidad después. Después de dama C5 y tomo. Acá y ahora caballo por D7 buena. Mire qué bueno. No puede tomar en D7 porque se le cae en B8 y las blancas se estarían quedando con dos piezas menores por la torre. Es una bonita combinación. A dama B4 entonces a C5 y ahora alfil E3. Si torre 8, F4. Y las blancas lo que tienen, ¿cierto? Es un peón de menos, pero hay cierta compensación, ¿cierto? Hay una presión bastante. Alfil E3, torre F8 y ahora caballo D5. Acá y acá. Y siempre está latente los chistes de tomar en C5, los caballos por E7. El negro tiene que jugar un poquito con cautela. Pero claramente hay compensación aquí. En la partida jugó caballo D7, alfil D7 y ahora le jugó C5. Nuevamente torre F1, con esa tranquilidad, inmediatamente, ¿cierto? Las blancas hubiesen tenido una pequeña ventajita en el final de partida. Jugó C5 dudosa, E5, tomó, acá, dama F6 y alfil E3. Hasta aquí llega la partida, ¿cierto? Finalmente Brusol le termina ganando y le gana bien después. De hecho, hay que reconocerlo que la partida después está bien ganada. La vamos a ver rapidito, o sea, sin análisis. Como tiene las piezas, fíjense que están mucho más activas. Le ejerció presión y generó un peón aislado. Y ahora el negro tiene que tratar de jugar dinámicamente porque estructuralmente tiene problemas. Y el final se lo ganó bastante bien. Y quedó con el clásico peón pasado en el flanco de dama. El peón tiene que llegar hasta la octava fila, ¿cierto? La torre tiene una pieza pasiva, pero cuando el peón llega a séptima fila, prácticamente la torre, ahí se activó la torre, clásico. Y ahora el rey negro, la única esperanza es como venía a comerse los peones flanco rey, pero no es posible. Y el resto es simplemente el acercamiento, ¿cierto?, del rey, con lo cual la partida finaliza. Ese torre C4 no recuerda nada menos que a Lucena, ¿cierto? El famoso torre 4 de Lucena. Y ahora amenazaban torre C5 y torre A5. Y después de torre C5 no me puedo evitar, ¿cierto?, el torre A5 ganando. Es una buena partida de Lázaro Burzón en todo caso, que se jugó en Santa Clara en el torneo, ¿cierto?, en Cuba el año 2007. Con esta posición finalizamos la tercera partida de lo que corresponde a esta apertura que estamos estudiando. Cómo enfrentar la apertura inglesa desde la mirada de Lenier Domínguez. Así que los dejo, espero que les sirva en lo que tiene que ver con la preparación para poder enfrentar la apertura
en este caso inglesa. Me despido, que estén muy bien. Hola, soy el maestro Fide Hop Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar con nuestro estudio que estamos haciendo con respecto a la apertura inglesa. Estamos tomando como referencia 5 partidas de Lenier Domingue. En una línea previa, estamos hablando de las líneas con respecto a cuando las blancas realizan un D4 rápido, ¿cierto? Esta es una de las tantas líneas simétricas que se pueden jugar. Ahora, hemos visto 3 partidas anteriores donde Leonardo Domínguez hemos podido visualizar que Leonardo Domínguez juega dama B6, como hay una partida anterior, sobre todo la partida la número 2, la que juega con un japonés, juega E5, que es una línea que también está en la variante de la primera partida. Uno tiene que posteriormente, de ver estas partidas, de ver este pequeño estudio casero que estamos haciendo, uno tiene que ir tomando decisiones con respecto a cuál es la línea que a uno le va a acomodar. Y acuérdense que es súper importante entender que a mí es muy probable que no me acomode lo que yo estoy recomendando. O sea, yo tomo un libro, tomo una reseña, tomo un video y lo que sea, la fuente que sea, y podría fácilmente darme cuenta que hay algo de esa fuente que me llama la atención, pero puede que la línea completa no sea así. Entonces es importante visualizar esta información, empezar a trabajarla paulatinamente para darse cuenta, ir buscando como los propios ritmos, los propios como formas de cómo nosotros vamos a plantear esta línea. Si yo la quiero hacer, hago la del flojo, ¿ah? Que es una forma, ¿cierto?, de coloquialmente decir que voy a hacer simplemente lo que me están diciendo, es muy probable que me termine acomodando una línea que yo simplemente a mí no me va a llamar la atención. ¿Ya? O sea, esa es la problemática. Yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender ahora desde el punto de vista ejercístico es que tenemos que construir nuestro propio conocimiento. Y eso se tiene que hacer teniendo obviamente un papel activo, no pasivo. Listo, comenzamos entonces con esta segunda. Esta es la segunda partida con Lázaro Brusón, que tiene el pequeño estudio. Esta corresponde a la partida número 4, ¿cierto? La cuarta partida. Y la segunda que tiene nada menos con Lázaro Brusón. Esto se jugó en Santa Clara, en Cuba, el año 2006. Esta es una partida que se juega un año antes de la otra partida que vimos en la partida número 3. Brusón partió con C4, C5 y D4. Estas son las situaciones que estamos visualizando, ¿cierto? Que tienen que ver directamente con respecto a cuando el blanco hace el D4. Tomo, acá. G3, que es el desarrollo más común de esta línea con blanca, y ahora dama B6. Y ahora importante, en esta línea jugó caballo C2 Brusón, y siendo bien realista no consiguió absolutamente nada. De hecho, no es casualidad que la partida que viene, o sea, la que viene con respecto al tiempo, porque esta partida es del 2006, la partida del 2007, que corresponde a la tercera partida de nuestro estudio, el blanco jugó caballo B5. Yo creo que si el blanco quiere tener algún tipo de aspiración, tiene que jugar caballo B5. ¿Ah? Y a caballo B5, el negro tiene que jugar caballo 5, y ahí nos entramos de lleno, ¿cierto?, en esta apertura que tiene posibilidades para ambos bandos. La retirada caballo C2 es una retirada más o menos pasiva. El negro juega E6, alfil G2. Y aquí viene una parte importante que hay que destacar con esta línea. El negro tiene que jugar D5. Es importante. Yo no quiero colocarme con D6, con alfil E7 y todo, porque esa es otra apertura. Es una apertura totalmente jugable y todo lo que se quiera, pero no es la base de nuestro estudio. Nuestro estudio está pensando en jugar lo más dinámicamente posible. Y eso, nada menos que Lenier Domínguez es nuestro gran ejemplo a seguir. Juega de 5. Otra opción es un ejemplo con alfil E7, y aquí queda más o menos de manifiesto. Alfil E7, enroque, cabeza 3. Nuevamente lo correcto es D5 y jugar de esta forma. Tomo. Si caballo E3, un ejemplo de 4, caballo de 5, dama de 8, tomo, alfil por C6, y ahora interesante, torre de 8. Pero también interesante peón por, me estoy comiendo el alfil, tiene que sacarlo, y ahora alfil H3, torre 1, torre C8, peón por y B6. Y ustedes se podrán dar cuenta, el peón de más que tiene la flanca es totalmente superficial. Este peón de C3 es una debilidad perenne. El caballo puede ir a D7, C5, la otra torre de 8. Los alfiles, la pareja alfiles no tienen realmente una gran posibilidad de proyección. La otra opción también es torre de 8, como movimiento intermedio, amenazo simplemente peón por caballo, y, y con una posición bastante interesante para ambos bandos, una posición incierta. Otra opción acá, después de D5, tomo, es jugar simplemente caballo por D5, a lo cual tomo de dama, alfil E6 acá y torre F de 8.
Y si yo pienso bien esta posición y me doy cuenta que las blancas tienen un peón de más, pero ese peón de más tiene que buscar compensación a través de esto. La compensación de las negras claramente tiene que ver con respecto a la disposición de las piezas blancas. Las blancas no finalizan todavía el desarrollo, las negras amenazan tranquilamente torre a C8, caballo F4, caballo D4, e inmediatamente como que todas las piezas negras están apuntando al flanco de dama. Es una posición bastante interesante para las negras por lo demás. Uno podría mirar esta posición con un módulo y decir que las blancas tienen clara ventaja y todo lo demás, pero a nivel humano esto está todavía bastante fácil de jugar para las negras. Las blancas son las que tienen que jugar con mayor precaución. La otra opción a de 5 buena es tomar, tomar y alfil G5. Y ahora alfil E6. Ahora, si E3, torre F de 8, inmediatamente acá, torre de 1 y dama A6. Y ahí nos damos cuenta que el peón de D5 está recontra defendido. ¿Ah? La dama en A6 también está pegando en A2 y todo lo demás. Una posición cercana a la igualdad. Después de alfil E6 juega alfil por F6 y ahora alfil por. Alfil por D5 es mala por torre a D8, E4 y dama por B2. Y claramente son las negras las que tienen la iniciativa, ¿cierto? Después de alfil F6, caballo por D5 y ahora, si dama por B2, dama acá, tomo y torre por B7 y torre F de 8. Y es una posición, ¿cierto?, con posibilidades para ambos bandos. La debilidad que tienen las negras en el flanco rey, la verdad que las blancas no la pueden explotar tan luego, así que es una posición bastante interesante en este caso. Las negras cuentan con un peón pasado el A, ¿cierto? Y yo creo que es una posición bastante interesante, ¿ah? Merece bastante nuestro estudio previo. Ahora, después del alfil de 5 tomo acá E4 y caballo 7. Otra posición donde nos damos cuenta que las negras tienen un peón de más, pero un peón de más que ha sido sacrificado, no que se cayó el peón, ha sido sacrificado, y a cambio de ello tienen una posición mucho más dinámica. Esto significa que nosotros vamos a ejercer una presión directa sobre el ataque, en este caso sobre el flanco de dama. Fíjense que hay una presión sobre B2, también hay una presión rápidamente, un caballo por D5, un dama A5. Hay varias formas como se le están pegando más o menos a esas piezas. ¿Qué viene después? Otra opción es que, ya, esta es la línea con D6, que es la línea que nosotros claramente no estamos recomendando, o por lo menos no es parte de nuestro estudio. No estamos diciendo que sea una línea mala y que va a ser inferior toda la partida, porque la verdad que no, solamente que no es motivo de nuestro estudio. Otra opción interesante para las blancas es jugar B3. Dama A5, alfil D2, dama C7 y torre C1. Y aquí queda de manifiesto que el caballo en C6 está mal ubicado, porque todos sabemos que en una posición de erizo, en un sistema cierto de Maroxy, el caballo no va a C6 por la amenaza latente del caballo D5 en algún momento, ¿cierto? Cuando se logra abrir la columna C, esta amenaza del caballo D5 y la posterior rayo X de la torre de C1 sobre C7, te generan inmediatamente una ventaja latente y prácticamente una presión psicológica que el blanco está ejerciendo siempre contra la dama negra. Otra opción es B3, torre de 8 y ahora dama de 2, caballo de 7, alfil de 2, alfil F6 y acá. Y si nos damos cuenta a nivel de estructura de peones, las negras no tienen ningún movimiento liberador, no tienen ni un P5, ni un T5, tampoco un F5 por ningún lado. ¿Eso qué significa? Que las blancas tienen una ventaja espacial bastante evidente, y que van a tener por un buen tiempo. La otra opción es de 4 a 6, por eso personalmente no me gusta mucho esta forma de jugar alfil de 2. Dama por B2 es muy mala por torre B1, ¿cierto? Después de alfil de 7 y ahora G4. G4 un poquito dudosa, quizás es más interesante hacer F4 primero, dama C7 y ahora B4. Y ahora es fácil darse cuenta, ¿cierto?, que las blancas están teniendo una ventaja bastante evidente en todo lo que tiene que ver a nivel central. Casi todos esos peones en la cuarta fila van ejerciendo una presión bastante molesta sobre las negras. Las negras no pueden quedarse esperando mirando que las blancas terminen de mejorar sus piezas porque pueden prácticamente terminar en una posición totalmente sin aire, totalmente asfixiado. Y una de las problemáticas que tiene esta posición con negras también. Jugó G4 y ahora le jugó. Caballo 5 no es tan buena por G5. Si caballo 8 B3, de solo mirar este caballo en E8 uno se da cuenta que las piezas no pueden estar bien ubicadas. Acá y ahora dama de 2, hay una amenaza de F4, ¿cierto? Entrega acá para poder tomar en C4. Y son dos peones por la pieza menor. Eso no es una compensación porque las negras no tienen un contrajuego evidente.
Las blancas mantendrían una ventaja. La otra opción es H6, F4 acá, torre C1, torre FC8, B3, dama D8, caballo 2 y B5. Esta partida es de Bacrop, ¿cierto? Contra Leco, de ese juego en Dortmund en el 2009. Es interesante. Yo creo que el negro, por último, el negro tiene que encaminarse con esta idea del B5, es parte fundamental. Y el ataque, y este movimiento profiláctico del H6, esta es pura profilaxis, ¿cierto? ¿No? Interesante. Otra opción que también hay que considerar acá, después de, en vez de D5, estábamos viendo alfil E7 y esta línea con D6, es que las negras jueguen un movimiento como H5, que se ve bastante llamativo por lo demás y tiene un sentido práctico real, amenazo H4 y H3. Ahora un ejemplo, si H4, inmediatamente D5. Y vamos a jugar la misma idea con la diferencia que estamos intercalando previamente los movimientos H4 y H5. Aparentemente este intercalar estos movimientos nos da cierta ventajita a las negras, considerando que el caballo tiene una casilla en G4 presionando a F2 de forma directa. Después de H5, caballo C3, ahora H4, alfil E3. Ahora, dama por B2 no es correcta porque caballo B5 y las casillas negras tienen problemitas, ¿cierto? Amenazo caballo C7. Y después de alfil E3, dama 5 y ahora dama D2 y caballo G4. Y esta es una posición bastante interesante, ¿cierto? Para, para estudiar. Todas estas líneas son las que uno debería proponerse estudiar, no sé. Lo que yo quiero que ustedes entiendan que cuando lleguen a esta posición, en la movida número 7, lleguen a esta posición, ustedes van a tener que decidir cuál es la línea que van a jugar. ¿Van a jugar inmediatamente D5, van a jugar este H5 o se van a ir acomodando de qué otras maneras? Es importante ver primero una cantidad de partidas previas para poder entender si las líneas posteriores de una línea específica pueden acomodarse o no. En la partida, Leonel Domingo jugó D5, que es más o menos la idea que yo personalmente estoy recomendando, jugar bien dinámico. Si C por D5, un ejemplo, no puede tomar. Si enroque, alfil E6 y torre D8, y ustedes se dan cuenta que todo el peón de D5 está súper defendido. Otra cosa importante que el blanco no logra meter un caballo en D4, no logra colocar el famoso bloqueador de Ninsovich, porque esta casilla todavía está controlada por las negras. Y la otra línea que sería mala de frentón sería alfil por D5, porque después de alfil H3 evita que se enroque, amenaza torre D8. Está más o menos de manifiesto que la posición, ¿cierto?, está bastante complicada para las blancas. El blanco hizo enroque, entonces, y en la partida hizo alfil E7. Pero veamos D por C4. Y aquí ya yo inmediatamente cuando veo esta línea, cuando vi esta partida, ya la encontré bastante llamativa, porque fíjense que esta posición y después de dama A6, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la compensación que tienen las blancas por el peón entregado? Sobre todo considerando que las negras falta hacer alfil E7 y enroque corto, o en su defecto alfil por A3 y enroque corto. Y después de eso el rey negro va a estar enrocado, va a estar seguro. La único problemita que le faltaría a las negras es claramente el alfil de C8, que es la pieza pasiva, pero todavía no me queda muy claro cuál es la compensación real que tienen las blancas por el peón de menos, por lo demás. Un ejemplo, si caballo de 4 tomo, si caballo por C6, B por C6, B por A3 y enroque, ¿ya? Y ustedes se darán cuenta que esto, si bien el alfil es malito en el sentido de que tienen los mismos colores de esta cadena de peones, están en blanca, 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 pero no está tan claro con respecto a si la pareja de alfiles va a justificar los peones. Fíjense que los peones doblados en la columna A tampoco son ninguna maravilla. La otra opción es caballo de 4, alfil por A3, B por A3 y alfil de 7. Y nuevamente nos damos cuenta que hay amenazas latentes como enrocarse, poner las tierras en la columna D, la C, hacer B5 en algún momento y nuevamente no nos queda muy claro cuál es la compensación. Así que esta línea D por C4 se ve bastante interesante para las negras. La otra opción es D por C4, caballo acá, y ahora dama 6, B3. La idea es sacrificar un peón, ¿cierto? Para poder activarse. Aquí lo correcto es C3. Dama E1, alfil E7. Si dama C3, enroque. Alfil B2, dama por E2. Si caballo C4, dama H5. Nuevamente el negro comió un peón. ¿Mm? Y con una posición bastante incierta. Yo creo que la ventajita de las blancas, o como compensación, sigue estando que el alfil de C8 es una pieza pasiva. Todavía le falta a las negras un par de movimientos para darle vidas al alfil. Ahora, sí, lo que sí está claro es que si las blancas no pegan fuerte,
El negro en cualquier momento va a hacer un alfil de 7, torre de 8, torre FC8, un alfil de 8 y termina sacando las piezas y no va a quedar muy claro con respecto al peón de menos. La otra opción es C por B3, A por B3. Esto no es tan recomendable porque la torre se abre atacando a la dama. Acá alfil E3. Si dama de 8 tomo, caballo por D8, caballo B5 y todas las piezas negras están en la primera fila, es lógico que pierdan. Dama de 8 tomo de rey y ahora inmediatamente jaque acá y ahora alfil por, peón por y caballo C4. Y aquí las amenazas están por doquier, amenazo, ¿cierto? Caballo B6, caballo B5, tomar en A7, no sé. Demasiada debilidad de parte de las negras. A por B3, dama B6, alfil E3, dama por B3 y ahora ya, ¿a qué otra variante que nos faltaba? Ah, nos faltaba esta también. Estábamos viendo esta la acabamos de ver, ¿cierto? Ya, nos faltaba esta. Si las negras hacen alfil C5, le meten caballo C4, dama B5 y ahora este palo, dama D6. Y una amenaza demasiado fuerte porque amenazo tomar, ¿cierto? Inmediatamente en tomar en C5. ¿M? Y también en cualquier momento hay una amenaza, ¿cierto? Que tienen que ver con las casillas negras también acá, bastante molesta. Un golpe demoledor, como dice el archivo. La otra opción a dama por B3 es simplemente torre B1, dama A4, caballo B5, dama A7 y ahora caballo por. Y existe una amenaza directa de alfil B6, dando mate en D8, posteriormente al alfil por C6. Las blancas ganan. Pero en esta línea, fíjense qué interesante, este dama A6 y este B3, que es medio único este B3 para que las negras o blancas tengan algo. Ahí el negro entonces lo correcto es jugar C3. Listo, vuelvo a la partida inicial. Después del juego, después de enroque, ¿cierto? Juega alfil E7, estamos viendo acá. Comenzamos nuevamente, vemos rápidamente esto. El caballo C2 ya sabemos que no es una apertura que le ofrezca a las blancas mucha ventaja. Y D5, bien dinámico. Enroque y ahora alfil E7. Después del alfil E7, C por D5, E por D5. Si alfil por D5, caballo por D5, dama D5 y alfil H3. De aquí queda claramente de manifiesto que hay una compensación evidente por el peón, ya que después de torre D8, enroque corto, torre F8, alfil F6, todas las piezas negras están activas. Si C por D5, E por D5, caballo C3 y ahora enroque. Nuevamente, si alfil G5, alfil E6, si caballo 4, dama 5, caballo acá, tomo y H6. Y el famoso tema del peón aislado es un tema de nunca acabar. El peón, si bien puede ser una debilidad en algunas posiciones, pero también puede llegar a ser una pieza bastante interesante en otro tipo de posiciones. Así que es una posición un poquito ambivalente. La verdad que uno va a depender directamente de la posición que llegue. Alfil E6, alfil por F6 y ahora alfil por F6. Tomo y nuevamente torre de 8. Y las negras tienen todas las piezas, ¿cierto?, bastante activas y lo más probable es que terminen recuperando el peón que sacrificaron. Después de caballo C3, enroque entonces, B3, torre de 8. El negro rápidamente dispone las piezas de la mejor forma posible, torre C1 y torre C8. Y acá es interesante que si dama de 2, caballo 4, si caballo por E4 te toman de peón y ahora dama A5. Y resulta que hay algunas amenacitas bastante complicadas, por ejemplo, como estoy comiendo en A2, también hay amenazas como alfil C5, hay ideas de H6, alfil G5, hay varias cosas y si ustedes se ponen a pensar, las torres negras dominan las dos columnas abiertas prácticamente, las piezas de este caballo C2 una pieza bastante pasiva, la torre de F1 no hace nada. Si bien es una posición incierta, me quedo con las negras, indiscutible. Después de dama D2, caballo E4, dama F4, tomo y alfil G6. Y una vez más nos damos cuenta que el peón aislado pasa a segundo plano porque el negro tiene una posición muy activa. Esta partida finalmente fue nada menos de Göbel 2152 con Giuliani 2189. ¿Ah? Esto fue el año 2010. No son jugadores que tengan mucho elo, pero es la referencia que hay por lo menos en la base de datos. Torre a C8, caballo E3 y ahora le metió D4. Esa es la potencialidad que tiene el peón aislado, ¿no? Tiene un potencial dinámico súper interesante que si se logra explotar bien,
puede tranquilamente transformarse en un dolor de cabeza. Y ahora fíjense que a este caballo 4 le juegan D por E3 buena. Caballo B6, torre por D1. Si tomo acá, tomo ya por B6 y las negras se quedan con dos piezas por la torre. Es una posición totalmente ganada desde el punto de vista estratégico. Si caballo A4 de por E3, tomo acá, tengo que tomar en C8, tomo acá, tomo con jaque y ahora alfil C8. Y si las blancas no pudiesen tomar en C6 o si la torre no estuviera en C1, la partida estaría casi ganada. Pero el contrajuego de las blancas radica en lo mismo, que le van a jugar un alfil por C6, un torre por C6, y como que las piezas negras todavía no alcanzan a colocarse en una buena armonía para poder finalmente imponer su ventaja material. Por eso la posición es muy cercana, una posición incierta, muy cercana a la igualdad. Después de D4 jugó caballo CD5, tomó. No tengo caballo por E7 por caballo por E7, ¿cierto? Y quedo con pieza menos. D por E3, caballo por B6 y ahora tomo en D1. Caballo C8. Finalmente, si peón por rey, caballo G4, tomo acá y este es más o menos lo que veíamos recién, ¿cierto? La torre, si bien son alfil y caballo por la torre, pero las blancas tienen 5 peones, las negras 4. Y la posibilidad de que las negras impongan esto no es tan claro, porque le están haciendo un torre C7, comiendo en A5, o sea, en A7. Es poco probable que eso se gane. En la partida jugó torre F1, rey por F1 y alfil C8. La partida finalmente fue en tabla, de hecho la podemos ver rapidito y nos damos cuenta que el negro, la pareja alfiles no logra materializarla porque son dos peones por la torre. No hay cómo ganar esto. El blanco tampoco puede ganar, obviamente, ¿cierto? Finalmente la partida se declara tabla entre Lázaro Brusón y Lenier Domínguez. Esta es la partida número 4, es la cuarta partida que nosotros tenemos como referencia. Ya sabemos que esta partida nos indica, nos muestra de una u otra manera que este caballo C2 de las blancas no es una línea que vaya a ofrecer muchos problemas a las negras. Y las negras tienen que continuar, ¿cierto?, con este esquema dinámico, tienen que jugar con el peón aislado y jugar lo más dinámicamente posible, ¿no? Espero que este video, el cuarto de esta serie, ¿cierto? Vamos a hacer, acuérdense, son 5 videitos, 5 partidas, y esos 5 videitos se van a transformar en un puro videito que hacer lo que respecta a cuando las blancas juegan D4. Después la segunda parte que va a ser otro video, tiene que ver cuando el blanco no hace D4 y el negro puede jugar sus planes que tienen que ver con esta idea de C5, caballo C6, E5 y fianchito en el flanco de rey. Estamos entonces, espero que la partida les sirva y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Hola, soy el maestro Fidel Sepúlveda de la Academia de Ajedrez Hopchess. Vamos a continuar viendo esta quinta partida de lo que corresponde a este pequeño estudio casero que estamos haciendo para enfrentar la apertura inglesa. Nada menos hemos considerado a Lenier Domínguez. En esta quinta partida vamos a ver una partida específica entre Vasily Ivanchuk contra Lenier Domínguez, que se jugó el torneo Linares el año 2009. Comenzamos. KF3, C5, C4, KF6 y viene el D4. Toma, KF6, G3, que dijimos que es parte de la línea principal, por lo menos de las blancas, y el negro juega dama B6. Ya hemos visto algunas partidas de referencia acá. Personalmente, por lo que hemos visto, creo que el blanco, si quiere aspirar a la ventaja, tiene que hacer caballo B5. O sea, y el negro hace caballo 5 y entramos en esta línea, ¿cierto? El blanco termina entregando el peón de C4 y queda con cierta iniciativa, alguna especie de contrajuego por la posición. Pero es un tema totalmente debatible, también es un tema que tiene que empezar. Esto hay que recordar que es una pequeña introducción. Hay otra partida que jugó Brusón, caballo C2, no consiguió nada, la partida que de hecho que ganó. La otra partida, Brusón jugó caballo B5. En este caso, Ivanchuk también hace caballo C2, E6, alfil G2 y D5. ¿Qué es lo que queremos evitar nosotros con negra una vez más? Es hacer estos esquemas con D6. Esto es una posición jugable, por supuesto que sí, pero no es motivo de nuestro estudio, no es lo que nos interesa en este momento. Ahora hago D5, enroque alfil E7 y tomo. Si tomo de peón, un ejemplo, en la partida, un ejemplo como variante, tomo de peón, caballo C3, alfil E6, y nuevamente el negro a la siguiente torre de 8, y esto lo hemos visto, ¿cierto?, en las partidas anteriores. Es más o menos la misma idea. La diferencia de esta partida con las otras partidas es que aquí hay captura de caballo, Lenier Domínguez.
Esto es distinto. Veamos algunas opciones. Si caballo E3, un ejemplo, caballo por E3, claramente F por E3 malísima por enroque y queda la estructura de peones totalmente horrible de las blancas, los peones E. Si caballo por E3, caballo por E3, alfil por E3, dama por B2. Y ahora un ejemplo, caballo D2, sería interesante, dama B5 A4 y dama A6. Y aquí el blanco para compensar todo esto tendría que jugar, ¿cierto? Dama B3 con la idea de dama B5 y ejercer una fuerte presión en el flanco de dama. Igual hay que pensar que la blanca tiene un peón de menos, pero considerando esta maniobra, dama B3 y dama B5, lo más probable es que las blancas terminen en algún momento recuperando el material y quedando en una posición un poquito mejor. La otra opción es dama B2, alfil por C6, tomo alfil D4, dama B5, capturo, torre G8. Y acá es interesante porque lo correcto es jugar alfil H6 y no tengo problema alfil F6 porque el caballo sale por A3, ¿cierto? Hay todo un tema y una vez que el caballo va a A3 va a C4. Hay un serio problemita ahí que tiene que ver con las casillas, ¿cierto? Negras. En la variante juegan alfil C3, alfil A6, torre 1, defiendo E2, torre D8, dama C2 y ahora dama F5. Este dama F5, de hecho yo lo señalo acá, son como estos movimientos muy clásicos de Boresky. Las personas que han estudiado Boresky más o menos lo van a entender. O sea, Boresky, siendo el mejor entrenador del mundo y siendo prácticamente, teniendo unos libros maravillosos, se caracterizan los libros por ese nivel de dificultad, porque están pensando los libros los mejores jugadores del mundo. Entonces aquí claramente doblarse los peones tiene un sentido, porque primero está cambiando una de las pocas piezas activas que tienen las blancas, que es la dama. Y una vez que se cambien las damas en F5, las piezas negras quedan muy activas. Las supuestas debilidades de los peones no pueden ser explotados de forma directa. Eso que significa en pocas palabras que no puede explotar esa debilidad, entonces la debilidad deja de tener importancia. Pasa como a segundo plano, en estricto rigor. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, si E4, dama C5, si torre E3, alfil G5, fíjense que todas las piezas negras están activas, la torre de A1, estas piezas no están participando. Esta es una posición dinámica. En ese aspecto yo creo que una de las cosas más difíciles de entender es que hay que jugar de esa forma. E4, dama C5, torre D1. Lo mismo pasa acá, si rey G2, H5 y hay una amenaza latente de H4 y seguido en cualquier momento aumentar la presión. Por ejemplo, E4, dama C5, torre D1 y ahora torre G4. Y no puedo hacer F3, ¿cierto? Y el tema es cómo sigo. El negro puede intercalar H5 y H4 en un momento determinado y la posición de las blancas es bastante compleja por lo demás. Después de dama F5, jugó dama por F5 y ahora observen esta cadena de peones que se ve bastante fea, pero la posición está llena de vida. De hecho, la partida continúa así, el peón de F lo cambia inmediatamente, C5, H5, sigue el juego dinámico, toma, toma, torre G4, acá, torre D6, cambia, H4, y peón por peón. Esta partida nada menos que Brusón contra Nan en León en el 2006. Esto es importante para nosotros, porque fíjense el nivel de jugadores que están practicando esta línea. Tenemos a Giri, tenemos prácticamente a Bachela-Graf, a Domínguez, a Nan. O sea, esta es una apertura que podríamos considerar lejos, ¿cierto? Una apertura ya prácticamente de la élite. Otra opción interesante es que las blancas tomen en D5. Ahora, comer en D5 con dama ya un poquito malo porque después el contrajuego de las negras es bastante evidente en el flanco de dama. Es solamente un peón, hay una pareja alfil y todas las piezas negras están activas y la mayoría de las piezas blancas faltan de desarrollo y están también, el caballo en C2 también es una pieza bastante mala, por lo demás no tiene dónde ir prácticamente. Después de tomar en D5, caballo C3 y ahora D4. Fíjense que alfil es 6, tomo. Ya dama de 8 4 ya no es lo mismo. No es lo mismo comerse el peón con un caballo en D5 donde domina todo el centro y donde no hay un contrajuego de las negras evidente. Esto es un peón de menos nomás para la independiente que tenga un alfil que no tenga el alfil blanco. Alfil es 6, caballo de 5 ahora acá, dama por D5 y enroque. Y observen esta posición, lo mismo, amenazo torre de 8 alfil F6. Es muy probable que una máquina se logre defender, pero esta posición a nivel humano es bastante compleja de jugarla con blancas. Es mucho más fácil jugar con negras, por lo demás. Después de acá de 4 caballo de 5.
Si caballo 4 dama de 8 hay una amenaza latente que es B5, ¿cierto? Y el caballo no tiene dónde ir. Ya, y si caballo de 5 dama de 8 tomo. Si rey es 7 mala por B4. Este B4 también lo hemos visto en otra de las partidas, también es un tema. Caballo por, tomo todo, enroque y alfil 3. Y nuevamente, cierto, las blancas están un poquito mejor porque tienen un peón de más, pero hay alfil distinto color. Los alfiles de distinto color no significa que la partida es estable ni mucho menos porque hay piezas pesadas, hay dama y torres todavía. Pero el alfil colocándose posteriormente en D7 y en C6, va a una fuerte presión de las piezas, yo creo que hay bastante contrajuego de parte. Pues el blanco, como lo más probable, va a tener que jugar F3 para neutralizar ese alfil. Va a haber un tema cierto con el peón de E. Quizá el negro puede en algún momento hacer un F5 para romperle esa cadena de peones, no sé. Por ahí vamos en el tema, yo creo que las negras tienen cierta compensación. En la partida que no estamos en cuestión, juega caballo de 5 y ahora le juega un caballo C3. Fíjense qué interesante la forma de jugar de la flanca. Siempre que alguien juegue una línea específica, el rival está haciendo lo posible por evitar que el otro haga su plan. Un ejemplo, si caballo para atrás no va muy de acuerdo con la posición porque no queremos, ¿cierto?, jugar pasivo. Alfil E3. Ahora comerse el peón ya es poco. Dama de 2 me están comiendo la pieza. Torre FB1, torre B1 me están jugando. Y si alfil B4, un ejemplo, cae por B4, dama por D2, si dama por D2 me meten en una intermedia alfil por C6 y pierdo material, me están comiendo la dama. Si alfil B4 cae por B4 y ahora dama por B4, torre B1, dama E7 y caballo B5. Y aquí claramente nos damos cuenta que las blancas tienen un peón de menos, pero tienen todas las piezas bien puestas. Y ahora hay una seria debilidad en las casillas negras. Amenazo torre FC1, alfil C5, y no tiene cómo las negras, ¿cierto?, evitar que las blancas saquen provecho de ese tipo de casillas. Después de dama B2, dama D2, caballo B4, y ahora torre FC1. Nuevamente, si caballo D5, tomo en D5. Si es D5 mala por alfil D4, y te estoy comiendo, ¿cierto? La dama no tiene dónde ir. Caballo D5, caballo D5, caballo D5, alfil D4 acá, A4, y ahora alfil por G7. Ya el blanco recupera el material quedando con una posición totalmente superior. Después de torre FC1, caballo C2, acá buena, y ahí nos damos cuenta que prácticamente la dama es capturada. Así que a caballo F6 dudosa, dama C7, y ahora caballo B5, dama D8 y caballo CD4. Este caballo CD4 apunta a cambiar una de las pocas piezas activas que tienen las negras, que es el caballo C6. La amenaza es torre C1, dama A4, torre FD1, y todas las piezas blancas apuntando flanco de dama, lo que conlleva finalmente lo más probable que termine recuperando el peón. En este caso específico no tiene un peón de más, pero sí va a termine ganando uno, muy probable. La mayoría de las líneas donde el blanco sacrifica un peón con un juego activo, más o menos tiene una compensación. Caballo C3, entonces toma, enroca, alfil E3, dama 5 y caballo D4. Torre B1, si me como en C3, caballo D4, torre D8, tomo y dama C1. Y la pareja alfiles queda de manifiesto que prácticamente no se puede mover. El peón de C6 lo más probable que vaya a caer. Hay una compensación de las blancas. Torre B1, torre D8 y ahora caballo D4 y ahora dama por A2. Esta es una posición que a las máquinas les gusta mucho porque en el fondo, si ustedes lo ven bien, no está tan claro, ¿no?, cuál es la compensación. Aparentemente el negro está haciendo un dama C4, en algún momento, ¿cierto?, finalizar el desarrollo y se ve un peón de más. Así que es una posición poco clara. Después de dama 5, caballo D4 y ahora caballo 5. Y esto es clave. Si dama E5, tomo dama 4 y nuevamente amenazo torre FC1, torre B1, todos los alfiles apuntando para allá. Eso no es bueno para las negras. Después de caballo 5, fíjense, un movimiento totalmente conceptual. Siempre que tengamos un peón aislado, tenemos que trabajar la casilla que está delante del peón aislado. Muchas veces es mejor mantener la debilidad, en este caso no comerse el peón de C3 y fijarlo. Porque una debilidad generalmente lo que conlleva es que uno tiene que hacer un desgaste, ¿cierto? Para poder controlar esa debilidad. O sea, hay que gastar recursos en defender debilidades. Entonces, después de caballo 5, alfil F4, caballo C4, dama D3 y dama A4. Y esta es una posición más o menos cercana a la igualdad.
Vamos a finalizar ver la partida. La verdad que después hay un movimiento acá bastante. Este G5 un movimiento muy de máquina. Increíblemente es buenísimo el G5. Después se confunde un poquito, porque aquí lo que tiene que hacer un F6, un dama de 7, F6, alfil C7, dama de 7, y hay un serio problemita con el alfil que no tiene retorno. Entonces aquí se confundió. El final posterior, ¿cierto? Tiene una ventaja bastante evidente. Es raro que no lo haya ganado esto Iván Chuk. Fíjense. 2-4 tiene sano peón de más y pareja alfiles. Es muy raro que esto no lo haya ganado. Porque aunque esté el alfil distinto color, pero las piezas están súper complicadas de las negras. Son pasivas totales. Es muy probable que Ivanchuk no estaba en su día, ¿cierto? Aquí la máquina da E4 y prácticamente está casi de abandono después de E4 porque hay una amenaza latente de un E5 y listo. Ahí finaliza esta partida. Esta es la quinta partida de nuestro pequeño estudio. Con estas 5 partidas nosotros tenemos una pequeña referencia. Acuérdense, esto no es más que una referencia, no es más que eso. De aquí para adelante nosotros tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que empezar a investigar y definir cuáles van a ser las líneas que nosotros vamos a jugar. ¿Ah? En este proceso nosotros tenemos un carácter totalmente proactivo en estas cosas. No es que yo veo una línea y me quedo ahí, no, 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 tiene que haber un trabajo posterior. Toda la fuente, una enciclopedia, una revista, un libro específico, o sobre todo este trabajo que lo hemos partido de cero. Todas estas partidas están en la base de datos, pero están sin análisis. Es un trabajo meticuloso, acucioso, que busca, ¿cierto?, ir construyendo el conocimiento. Pero esa construcción del conocimiento no es casual, o tiene directa relación, ¿cierto?, con lo que a nosotros nos interesa, que tiene que ver en este aspecto con la capacidad de nosotros de construir el material. Así que les dejo este material, esperemos que todo funcione bien y nos estaríamos viendo posteriormente. Con esto ya tenemos una de las primeras etapas para poder controlar este tema de la inglesa contra un sistema inglés como el sistema simétrico. Listo, que estén muy bien.